familia de Cristiano Brillante, qué bueno poderlos tener en esta sala. Es un privilegio para nosotros estar cada sábado transmitiendo la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor con nosotros, que nos ha regalado este día especial para poderlo disfrutar, que nos da la oportunidad de escuchar palabra que transforma nuestra vida, palabra que nos ha ayudado a salir adelante. ¿Qué motivación tendría en nuestra vida el día a día si no estamos del lado del Señor? ¿Qué esperanza tendríamos del día de mañana o de un mejor futuro si no tenemos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor? Lo es todo, es el pilar principal de tu vida, de tu familia. Así que en esta serie Abandono, el Señor ha estado entrando a nuestro corazón a hablar de todas aquellas pequeñas cosas que nos alejan de Él, ¿verdad? Nos tienen atrapados muchas veces y a veces creemos que como cristianos no nos pasa esto porque estamos en una especie de burbuja, y no es así. La palabra del Señor habla que nos ha enviado como ovejas entre lobos. Tenemos que ser astutos, tenemos que saber dónde el enemigo quizás está queriendo detener nuestra vida para evitar cumplir ese propósito divino, ¿verdad? Y al encontrar esas situaciones de vida que quizás nos han detenido, decirle: Señor, he encontrado a través de tu palabra, he podido saber a través de tu palabra que tú no estás conforme con estas cosas que han estado atrapando mi vida, como lo hemos visto en programas anteriores, con el miedo, con la dificultad, el temor, ¿verdad? Con la parte de la mediocridad, que fue nuestro reciente programa. Y el Señor hoy tiene una palabra muy importante para nosotros. Así que acompáñame en esta breve oración. De nuevo, qué bueno poderte tener conectado. Para los que se van sumando, bienvenidos a esta sala. Acompáñame a poner en manos del Señor lo que será esta palabra. Señor bendito, gracias por esta tarde. Gracias por tu amor, porque tu bondad es inmensa con nosotros, Señor. Y hoy vienes a hablarnos nuevamente porque nos amas. Como tus hijos somos importantes para ti. Nos muestras, Señor, ese amor, esa importancia que tú nos das, Señor, al traernos palabra, al llamarnos, al decirnos abandonen esas cosas que los han estado oprimiendo, Señor. Siempre ha sido así a través de los tiempos, Señor. Tú has llevado a tu pueblo a salir de la esclavitud a una libertad total, Señor, porque deseas que abandonen lo malo, Señor, y se postren y se volquen 100% a ti. Es lo que queremos hacer a través de esta serie: crecer como cristianos, Señor, crecer y acercarnos más a ti para que veamos días buenos. Gracias, Jesús, por esta tarde. Amén y amén. Y no hay nada más importante que ver días buenos y mostrarle a las demás personas que hay días buenos para ellos también, ¿verdad? Acompañados del Señor, acompañados del Padre Todopoderoso que tenemos. No estamos solos en esta vida. Si tú estás pasando por esta publicación, por este mensaje, y te has sentido como solo, triste, te has sentido que de pronto alguien quizás te pudo haber traicionado, alguien con la confianza que tú le diste la hizo pedazos, ¿verdad? Y eso afectó, golpeó tu vida. Yo te quiero decir que el Señor está contigo, que no hay mejor lugar que este para encontrar un lugar para nuestra alma en la presencia del Señor, ¿verdad? Y hoy el Señor nos invita a que abandonemos todo eso, ¿verdad? La semana pasada tuvimos un mensaje muy fuerte, muy directo sobre la mediocridad, y en realidad muchas veces nos encontramos a esas medias tintas, a esa media tabla, ¿verdad? A esa situación que nos dicen: no, quédate aquí porque ir hacia allá requiere un esfuerzo extra que quizás va a incomodar, quizás va a retar tu vida a algo que en realidad te puede ir mal. Y es el enemigo el que llega a muchas veces tratar de dormirnos en esa etapa intermedia cuando el Señor nos quiere llevar más allá. Entonces la semana pasada tuvimos un mensaje muy muy importante sobre esa parte. Tú lo puedes revisar, por ahí está en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como Facebook, ¿verdad? El tema de esta semana tú lo has podido ver: abandono del pasado. Qué palabra tan
retadora para nuestras vidas también como cristianos, ¿verdad? Cristianos y no cristianos, los que estamos acá reunidos, debemos de ir hacia nuestra vida. Todos los días deberíamos de nosotros estar haciendo una reflexión interna, ¿verdad? Sobre aquellas cosas que quizás están afectando nuestra vida, para no llegar a una plenitud, que es la plenitud que el Señor quiere para nosotros. Y el pasado puede jugar una situación muy incómoda, ¿verdad? Quiero que me acompañes a Isaías 43, 18 al 20. Dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa palabra es para cada uno de nosotros en esta tarde. Y esa palabra va básicamente a liberar. Es una palabra que nos ayuda a liberar esas cosas pasadas, que nos da una amonestación el Señor a través de su palabra. Y dice: no se acuerden ustedes de las cosas pasadas. Ya no vale la pena seguir arrastrando ese pasado al día de hoy. No traigan a su memoria las cosas antiguas. No vale la pena. En realidad no podemos vivir nosotros del pasado, ¿verdad? Dice el verso 19: he aquí yo hago cosa nueva. Esto es lo que el Señor promete. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Y dice la palabra: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si el Señor, para traerte a ti y dejar atrás el pasado, debe abrir nuevamente camino en los desiertos, como dice por acá, ríos en la soledad, incluso diría a tu vida, ¿verdad? Alegría en medio de esa tristeza que quizás estás viviendo por estar amarrado a un pasado que no te corresponde. Si el Señor debe hacer eso, lo va a hacer en tu vida. Él nos está llamando a no estar repitiendo el pasado, no estar trayendo a memoria otra vez las cosas que ya nos afectaron. Quizás en ese presente, que hoy día ya es pasado, en ese presente alguien hizo algo que dañó tu vida. Y a través de ese daño quedó una espina clavada en tu corazón, ya sea de resentimiento, enojo, ira. En ese presente dolió. El Señor dice: mira la gracia que el Señor tiene para con nosotros, y nos dice: no se acuerden de esas cosas pasadas, porque les van a provocar otra vez un dolor que ya no tienen que estar llevando. Ya eso quedó en el pasado. Y acá es donde nosotros, siendo sinceros, muchas veces nos encontramos en esa posición, ¿verdad? Es que, mire, usted no tiene idea de lo que me hicieron. O muchos otros dicen: es que yo no me acerco a Dios por el pasado, mire lo que yo hice. Y es pasado también, ya eso quedó en el pasado. El Señor nos da nuevas oportunidades. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? Que siempre, para todos los que sale el sol en esta tierra, en este globo terráqueo, el Señor nos da la oportunidad de dejar a partir del día de hoy el pasado atrás. Y si Él no lo recuerda, si Él mismo nos está diciendo no traigan a su mente eso, ¿por qué nosotros sí lo vamos a hacer? Nosotros debemos de dejar el pasado enterrado y acabado, ¿verdad? Lo que pasa es que son lazos que el enemigo utiliza, ¿verdad? El pasado el enemigo lo utiliza como lazo. Por supuesto, hay cosas que quisiéramos borrar de nuestra vida, ¿verdad? Tantas cosas malas que pasaron quizás en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y aquí es un tema bastante profundo con nosotros, ¿verdad? Porque sí crearon esa herida, pero tú no puedes tener esa herida abierta todavía al día de hoy. Esa herida se debe cicatrizar con la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario de Jesucristo. Al igual con lo que tú hiciste en algún momento, si no logras dejar el pasado, miren, lo que pasa es que yo le hice daño a ciertas personas y mi pasado es horrible, por supuesto, y el Señor lo conoce, y el Señor dice: estoy dispuesto a olvidar lo que tú has hecho porque mi sangre lo cubre todo. Es necesario que olvides tú ese pasado y que quede cicatrizada esa herida. Acompáñame a Isaías capítulo 51 verso 11. Dice la palabra: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría,
y el dolor y el gemido huirán. Tú sabes que el Señor le está hablando acá a su pueblo y le está hablando de básicamente esclavitud, dolor, situaciones difíciles que han podido vivir. Y dice, volverán los redimidos de Jehová, pero ya no volverán recordando lo que les pasó. Ya no tendrán esa en la mente, no tendrán esa cadena perpetua de las cosas con las cuales los dañaron. Volverán, dice la palabra, a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. No podemos avanzar nosotros si estamos amarrados del pasado. Y del pasado en muchas cosas, ¿verdad? Quizás hay personas que pueden decir, es que si mi mujer no me hubiera dejado en ese momento, mi vida hubiese sido diferente. Es que si no me hubieran despedido de ese trabajo, mi vida hubiese sido diferente. Es que si mi papá tal vez no me hubiese abandonado a mí o a mi mamá, mi vida cambiaría y sería diferente. Por eso estoy así. Y en realidad no soltamos el pasado que ya fue administrado y colocado en nuestro plano de vida. Yo no puedo editar el pasado de una persona, pero sí puedo hacerme presente a través de la palabra del Señor, a través de la sangre de Jesucristo, para decirte, a partir del día de hoy, el Señor deja cicatrizado todo eso. Porque no podemos llevar alegría y gozo perpetuo, como dice acá, sobre nuestras cabezas si estamos amarrados a esa, muchas veces a esa culpa, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no solamente el pasado, no solamente la situación, sino que todo ese ramo de sentimientos que vinieron a través de esa situación del pasado. Hay muchos que buscan culpabilizarse, hay otros que no salen de una situación que sin duda fue traumática y que no la vamos a colocar en detalle acá ni a colación acá, pero para muchos fue traumante alguna situación de vida como las que te mencioné anteriormente, pero no, eso nos puede esclavizar a un presente y mucho menos a un futuro glorioso que el Señor quiere tener con nosotros. No vamos a poder tener óleo perpetuo o gozo perpetuo sobre nuestra cabeza con cargar el pasado, ¿verdad? Debemos de superar el pasado, es dar esos pasos a la libertad, decirle, Señor, estoy listo para saber lo que significa soltar. He traído esta carga aquí de mi pasado y la llevo conmigo todos los días. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque incluso puede ser hasta generacional el tema, ¿verdad? Entonces, lo que hizo mi abuelo con mi papá, lo hizo mi papá conmigo, y entonces, indirectamente, aunque yo no quisiera hacerlo, no he cambiado esa estructura que viene vieja de ese pasado, y lo repito con mis hijos. No puedo permitirme el no tener al Señor en el presente y hacer que Él me libre, que al final el versículo inicial que leímos era eso, ¿verdad? Si tengo que abrir camino en el desierto, lo voy a abrir, pero ya no lleves esa carga. Si tengo que abrir manantiales en el desierto, si tengo que darte agua en el desierto, el Señor se lo mostró muchas veces a su pueblo, pero no vuelvan atrás. Pero el pueblo de Israel en algún momento dijo, Señor, pero mejor regrésanos donde estaban los ajos y las cebollas, allá por lo menos teníamos una ración de eso. Y el Señor los tenía con maná en medio del desierto. Les abrió el Señor una fuente a través de Moisés de agua en el desierto. Les dio carne en tema de codornices por montón en el desierto. Les estaba mostrando su gloria, pero ellos estaban anclados al pasado. No habían salido de Egipto hacia la tierra prometida, pero su mente y su corazón estaba anclado en el pasado, estaba amarrado en el pasado. Y eso en realidad me recuerda mucho a una historia científicamente comprobada, ¿verdad? Sobre una serie de monos, ¿verdad? Que los tienen encerrados en una jaula y tienen un ramillete de bananas arriba. Y entonces llega el momento del experimento y meten a los primeros monos, ¿verdad? Y por supuesto que hay una forma para que ellos suban a tomar las bananas. Y en el momento que van a subir a tomar las bananas, les cae agua así repleta completamente, tanto al que está subiendo como a los que están abajo, ¿verdad?
Y entonces los que están abajo lo jalan y lo bajan y no puede alcanzar las bananas. Y lo intenta el otro, sucede lo mismo. Y lo intenta el tercero, sucede lo mismo con el agua. Y mira lo impactante que es esto, porque luego cambian a un mono y meten a otro, cambian al segundo y meten a otro, y así sucesivamente hasta que ya no quedan monos de los que tuvieron el evento traumático del agua en su momento. Pero los monos que están ahí tampoco suben por las bananas, porque cada vez que metían a un mono nuevo, los otros dos que habían tenido la experiencia del agua, no lo dejan subir, ni siquiera va intentando ir por las bananas y lo bajan, ni siquiera se rocía el agua. Pero, ¿por qué? Porque ya habían vivido ese evento traumático. Y cuando ya hay una gama completa de 3 monos que no han recibido el agua, ya no saben el por qué no pueden subir por las bananas. No les ha caído agua, pero simple y sencillamente están repitiendo un ciclo, el cual lo repitieron los monos que estuvieron anteriormente, ¿verdad? Nosotros en la vida cristiana no podemos asumir de que porque nos fue mal en una situación la podemos relacionar a un pasado que nuestro papá, que nuestra mamá vivió, mucho menos a un presente en nuestra familia, ¿verdad? Y debemos de salir de esas situaciones porque muchas veces el enemigo utiliza eso, ¿verdad? La culpa, tal vez la vinculación hacia una persona. Hay muchas personas que no pueden hablar con otras porque tuvieron alguna riña, alguna pelea en su momento, y el Señor no desea que nosotros estemos anclados o vinculados a ese espíritu que se apoderó de esa riña y esa pelea en ese momento. Debemos nosotros de estar en paz y en tranquilidad, decirle: Señor, no hay carga, no solo por el hecho de tener la paz y la tranquilidad, sino por el hecho de ya no llevar algo en nuestros hombros, ya no estar aferrados y metidos en una condena que no nos corresponde, ¿verdad? Mira, yo tomé varios puntos por acá y te los quiero compartir. Vivir en el pasado entonces significa morir al presente. Impresionante, ¿verdad? Si no abandonas el pasado, no avanzarás. Abandona esos sentimientos negativos producidos por el pasado antes que te hundas con ellos. Abandona esos sentimientos negativos que te hacen estar amarrado, aferrado a un pasado, a una situación, a una persona, a un evento caótico, antes de que por no abandonarlos te hundas completamente con ellos, porque eso te va a llevar a darle la libertad a la oscuridad en tu vida. Si alguien no perdona lo que sucedió, no solo no importando si esa persona está viva o no hoy en día, si yo no me dedico a perdonar internamente y decirle: Señor, yo ya no quiero llevar esta carga, ya no quiero ser parte de este escenario que no me deja olvidar el pasado, quiero olvidarlo en mi vida, tú me puedes ayudar, y lo colocas delante del Señor, no te hundirás con esos sentimientos. Pero si tú no lo traes a la obediencia a Cristo, como dice la palabra, si tú no traes sujeto ese espíritu a la obediencia de Cristo, no solamente ese espíritu del pasado va a estar aquejándote día con día, sino que se van a sumar a ellos espíritus como depresión, tristeza, llanto y cosas que no te van a servir para el futuro glorioso que el Señor quiere contigo. El Señor quiere libertad para nosotros. Mira, si de tratar de justificarse se definiera esto, hoy no estaríamos tocando este tema. Quizás tú puedes decir: Mario, pero para usted es fácil porque quizás usted ha tenido una vida agradable, una vida bonita, y mira a mí cómo me ha ido, y encontramos esas implicaciones que nos hacen justificar. No estamos para justificar delante ni de mi persona ni de ninguna otra persona, mucho menos delante de Dios, una situación que estemos viviendo por no soltar el pasado. Yo te hablo de cosas difíciles, ¿verdad? Digamos, a mí no me ha tocado una vida color de rosa, pero estamos aquí al frente porque sabemos que un poderoso gigante va con nosotros, porque sabemos que el Dios Todopoderoso ha decidido habitar en nuestra vida y Él es el que nos dice: olvida lo que quedó atrás. Por ejemplo, yo no viví nunca mi vida con mi papá.
Lamentablemente hubo una separación y no voy a entrar en culpas de A o B. Esa es la historia familiar de papá y mamá. Pero no tuve una figura paternal junto a mí. Eso no quiere decir que yo el día de hoy no haya soltado ese pasado y no haya permitido que el Señor trabajara en mi vida desde mi adolescencia y ahora en mi madurez. Yo le rinda todo al Señor para que por favor el Señor elimine cualquier carga de mi vida. Yo no quiero repetir ninguna situación de falta de figura paternal con mi hijo, con mi hija, ¿verdad? Entonces, y sumado a eso, hay muchos eventos que yo te puedo decir caóticos a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Historias que no terminaríamos hoy este programa en resumirlas, ¿verdad? Que puedo o podrían estar amarrándome a mí a un pasado. En realidad debemos de aprender a dejar el pasado enterrado, a dejar el pasado como la Biblia nos habla de los pecados, ¿verdad? Dejarlo en el fondo del mar. Ya el Señor lo olvidó ahí en el fondo del mar. No tenemos por qué nosotros ir a sacarlo. Y te motivo a ti porque sé que hay muchas cosas en tu pasado. Todos tenemos un pasado, eso es inevitable. Un pasado que de pronto nos avergüenza, un pasado que de pronto nos dejó exhibido, un pasado traumante, como te decía anteriormente, un pasado terrorífico, un pasado frustrante. Todos tenemos esa historia, pero de Jesucristo hacia adelante es otra la historia que debe liderar nuestra vida. Mira, el ejemplo del apóstol Pablo es muy grande, es impresionante. Es un pasado delicadito, digamos, el que él tuvo, ¿verdad? Nada más y nada menos de que una mente, un corazón, acciones completas al rechazo de Cristo, de sus seguidores. Era un perseguidor de cristianos, mató a personas que servían a Cristo, o ordenó también que mataran a otras. El caso de Esteban, ¿verdad? Que fue mártir en esa habilitación que dio Pablo de poder apedrearlo. Entonces vamos a revisar un caso donde decimos, bueno, del delicadito el testimonio de Saulo de Tarso, ¿verdad? Y Pablo tendría todas las justificaciones del mundo para decir, no, yo no soy la mejor pieza para hablar de Jesucristo. Yo no soy la mejor pieza para arrepentirme y buscar de Dios, porque yo precisamente hice todo lo contrario a eso. Precisamente era promulgador de perseguir a los cristianos, de matar a los cristianos. Iba en contra del conocimiento de Cristo. Y el pasado lo podría tener amarrado si Pablo no decide cortar con él. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 3, verso 3 al 7. Vamos a leer del verso 4. La palabra del Señor dice, aunque yo tengo también, dice Pablo, mira, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en ley irreprensible. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Te quiero dejar un consejo muy importante. Tú debes desestimar como pérdida todo ese pasado. Y mira que Pablo tenía de qué jactarse en la carne. Su vida antes de Cristo, él lo dice acá. Si alguno piensa que se puede jactar o confiar o dar aire de grandeza en la carne, pues yo más. Fui circuncidado al 8º día, como dice la ley. Linaje de Israel, vengo de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. Y lo deja claro acá también en cuanto a la ley fariseo, porque era docto en ese sentido de ley, y como fariseo era tremendo Pablo, ¿verdad? En cuanto a celo, mira lo que dice acá, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia.
Si estaba del bando de los fariseos, por supuesto que iba a estar cegado en esa situación de perseguir y matar cristianos. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese era Pablo. Ese era su pasado. Pero aquí viene la clave en el verso 7. Pero cuantas cosas para mí en su momento, en su pasado, eran ganancia, todo esto lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Deja entrar el amor de Jesús en tu vida. Deja que el Señor pueda aplastar ese pasado, borrar ese pasado, engavetar ese pasado de tu vida y te acerque a la verdadera vida que debes vivir en Él. No sé si tú estás buscando una verdadera vida. No sé si tú estás buscando borrar, acabar con ese pasado que viene todos los días a tu mente, a tu corazón, a tratar de jugar una mala pasada. No sé si tratas tú de luchar en tus propias fuerzas así y decir, es que no quiero recordar ese evento complicado en mi vida, no quiero recordar esa etapa en mi vida, no quiero pensar que la vida acaba aquí. Y el Señor te dice, no, si tú necesitas que yo abra un camino en el desierto, lo voy a abrir por amor a ti. Es el amor que mejor va a encajar en tu vida, porque tu corazón, tu mente y el pasado que te oprime o que muchas veces te presiona, únicamente puede ser expulsado con el poder del Señor Jesús. Pero tú debes estar dispuesto a algo, y esta serie nos está hablando de esto: abandonar. Debo de abandonar el pasado, debo decirle al Señor, Señor, aquí estoy con mi pasado en tus manos, aquí está lo que he vivido, lo que me carga a diario, por favor tómalo tú, ayúdame a salir de esto. Oremos juntos en esta tarde. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a una vida plena, y una vida plena no puede tener, Señor, cosas que la estén amarrando. Una libertad total no puede tener una cadena que nos haga limitar a llegar a lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. Una cadena significa que dependemos de alguien más que no eres tú, Señor, y no queremos eso en nuestra vida. No queremos depender ni del enojo con una persona, ni de los pleitos anteriores, ni de los eventos traumáticos de nuestra niñez o adolescencia, o del abandono que pudimos sufrir, Señor, en algún momento, o de alguna cosa que nos haya pasado incluso a nivel iglesia, Señor, porque sabemos que la estructura humana, Señor, va a fallar, va a siempre a hacer un tropiezo, Señor, en lo que tú deseas hacer. Señor, yo te pido que abras la mente, el corazón de cada uno de los que están acá, que los ayude, Señor bendito, a soltar esa cadena, que les muestres lo que está afuera, Señor, que es tan grande lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que nos ayudes a olvidar, a abandonar, Señor, y echar al fondo de la mar todo ese pasado al cual quizás hemos estado aferrados, Señor. Yo te pido que haya libertad en cada una de las vidas, Señor, y que a través de este mensaje, Señor, podamos reflexionar de manera diaria en ti, Señor. Podamos decir como Pablo, que dice, todo esto lo he estimado por pérdida por amor de Cristo, porque Cristo me ha dado todo, me ha dado la salida a estas situaciones que ningún doctor, ningún psicólogo, ninguna iglesia, ningún consejero pudo ayudarme. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre Santo, que tú puedas, a través de tu sangre bendita, pasar en medio de cada vida que está conectada acá, Señor, a tener una experiencia y a soltar ese pasado, Señor. Amén. Amén. Muy bien, y no te separes, porque vamos a hacer una oración pequeña, muy importante, poderosa. Repite conmigo, por favor, la siguiente oración. Señor y buen Padre, gracias por este mensaje, gracias por esta palabra que ha venido a hablar sobre el pasado. Sé que tengo un pasado y por lo tanto vengo delante de ti sabiendo que soy pecador, he cometido errores. Señor Jesús, me arrepiento delante de ti. Díselo ahí donde estás. Te acepto como mi único y verdadero Salvador, como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Por favor, tómame en cuenta, Jesús. Necesito de tu libertad.
Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero tener una vida completa y plena contigo. Amén, amén. Si has podido hacer esta oración, felicitaciones y bienvenido a la familia de Cristiano Brillante, a la familia de Dios que se extiende alrededor de toda la tierra. Y así como el Señor ha llegado a tu vida, en algún momento tú serás de bendición para alguien más, para decir que Jesucristo vive, para decir que Jesucristo ha venido a libertar a las personas de ese pasado que muchas veces los ha tenido atormentados. 2 consejos importantes para tu vida. Atiende estos consejos, por favor. Número 1, busca una iglesia cristiana donde se predique la verdad, donde Jesucristo sea el centro, el mensaje de cada una de las áreas de esa iglesia, ¿verdad? De cada una de la palabra que tú recibas a través de esa iglesia cercana. Necesitas crecer en un lugar, necesitas comenzar a desarrollarte en ese lugar cercano a tu comunidad. Por supuesto, cada sábado aquí está Cristiano Brillante para recibir consejo y seguir creciendo en la palabra del Señor. Y número 2, muy importante, por favor descarga una Biblia de la tienda de aplicaciones, que hoy en día es muy fácil. Toma nota de la palabra que el Señor te está entregando. Y por favor, si no puedes descargar una Biblia o a ti no te gusta mucho el tema digital de tomar nota en el celular, consigue una Biblia, compra una Biblia física, ¿verdad? El Señor va a revelarse de una manera importante, especial a tu vida. Así que qué bueno poderte tener conectado y sigue disfrutando esta vida plena que tienes delante del Señor. Cristianos Brillantes, un gran abrazo a cada uno hasta la localidad donde se encuentren. Si el Señor así lo permite, solo es así. Si el Señor así lo permite, nos vemos el próximo sábado, siempre 4 de la tarde. Hasta la próxima, cuídense, buen fin de semana.